Sí. Bueno, una maravilla escuchar a Luis, siempre no me canso de escucharlo, la verdad, mira que lo escucho mucho porque lo veo mucho en la consulta, pero me gusta, la verdad, no lo voy a negar. Bueno, yo voy a hablar, después de lo que han hablado las compañeras, de lo que ha hablado Luis, de el amor hacia uno mismo, hacia una misma y la coherencia, ¿vale? Voy a intentar pues unir o hilar todo lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado viendo que han comentado los compañeros y las compañeras, ¿vale? Y me he tirado varios triples, me he intentando relacionar cosas. Vamos a ver cómo sale. Deseadme suerte. Esto es importante, ¿eh? Esta es la primera pregunta importante del día. ¿Os han hecho la cobra alguna vez? Yo quiero que cada uno reflexione sobre eso. ¿Alguien no sabe lo que es hacer la cobra? ¿Tú sabes lo que es o tú la has hecho? Tú has hecho la cobra, ¿pero te la han hecho a ti? No. Vale. Cada uno tiene ahí, ya estamos viendo su experiencia. Preguntaba lo de si sabéis lo que es la cobra porque intentando ayudarme un poco como mal estudiante de la inteligencia artificial para la presentación, me di cuenta de que la inteligencia estaba entendiendo todo como si fuera una cobra real y luego me he dado cuenta y yo había algo no entendía muy bien y digo, coño, que estás contando de miedo una cobra y no era ese tipo de cobra. Entonces, todos sabéis lo que es una cobra, ¿verdad? Bueno, pues a mí me hicieron una cobra aquí, hace 11 años, en este mismo local, no se llamaba La Señora Pons, no me acuerdo cómo se llamaba, era por la noche una discoteca. Y la que actualmente es mi mujer, spoiler, salió bien al final, pues me hizo una cobra, ¿vale? Y yo notaba algunas cosas raras, porque era la primera cita, así como informal, ella me sacó de la discoteca y aquí, a esta altura, claro, yo las señales, digo, lo siguiente es eso, ¿no? Pues no fue, porque ella se echó para atrás, ¿no? Entonces yo vi ahí una incoherencia, ¿no? Diciendo, ¿esto por qué? Ha pasado algo, pero esto que ha pasado luego no es lo que yo esperaba, ¿no? Pero bueno, yo tampoco, a ver, otras señales sí dieron lugar a que la cosa terminara bien el mismo día, no hubo que alargarlo mucho. Bueno, ¿os han hecho la cobra alguna vez? Tú has dicho que tú lo has hecho, pero nadie se ha atrevido a decir si le han hecho la cobra alguna vez. A mí me la han hecho. A ti también, ¿verdad? Es una cosa que no elegimos, ¿verdad? Que nos hagan la cobra. Por desgracia. Bueno, a ver. Vale. Yo, como decía, os voy a hablar del amor hacia uno mismo, hacia una misma, y lo voy a relacionar con la coherencia, ¿no? Yo ya os he dicho que yo sentí ahí una incoherencia cuando la que es mi pareja, mi mujer actualmente, me hizo esa cobra. Pero antes de hablar de la coherencia, pues vamos a definirla o intentar definirla un poquito, ¿no? A ver cómo sale. Vale. ¿Alguien se atreve a definir la coherencia en el sentido que sea? ¿Pero tú? Sí. Que uno hecho que ocurre tenga sentido con lo que tú has aprendido que debería ocurrir. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. La definición de Álvaro está muy bien, ¿verdad? En ese sentido, que haya una correspondencia, ¿no?, entre las cosas es muy importante. Y para explicar por qué es importante y cómo vemos nosotros la coherencia en esa correspondencia entre las cosas, es importante que tengamos en cuenta que la coherencia es una propiedad del lenguaje. El lenguaje es una conducta que hacemos las personas, ¿verdad? La mayoría lo sabéis, de relacionar simbólicamente diferentes estímulos y responder ante ellos. Entonces la coherencia es muy importante. Imaginarse en esa red de relaciones que comentaba Luis, que las cosas que no se correspondieran. Sería bastante problemático, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se llama esto? Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Cintia. Cintia, gracias por responder, Cintia. Esto, Cintia lo sabe, yo también lo sé. Me imagino que la mayoría de la gente sabe lo que era, ¿verdad? Perfecto. Pues ahora quiero que Cintia, te ha tocado, me diga, por ejemplo, cariño, tráeme un Satisfyer o tráeme el Satisfyer. Sí, por favor. Cariño, también Satisfyer. Por supuesto, Cintia. ¿Y no te trajera esto? Imagínate, son unas babuchas, ¿verdad? Unas alpargatas o como cada uno le llame para andar por casa.
¿Tú qué pensarías si tú esperando un Satisfyer para cumplir la función del Satisfyer te trajera una babucha? Pues yo diría, o que me estás vacilando, o que no has entendido o que no sabes lo que es un Satisfyer. Puede ser. Igualmente, en algún sentido tendríamos un problema, ¿verdad? O tú en tu propio placer o yo en la relación. O otro tipo de problema. Vale. Esto es importante porque con esta broma, ¿no? También lo que quiero o lo que pretendo ilustrar es lo que comentaba Luis con el tema de la tela de araña, ¿verdad? Que yo no voy a usar tanto la tela de araña, que voy a usar otra metáfora y demás para que no parezca que si uso la tela de araña siento que yo soy el Spiderman negro y él es el Spiderman rojo y no me siento cómodo siendo Miles Morales. Bueno, entonces imaginarse que en esa red de relaciones que vamos estableciendo fueran como autopistas, ¿vale? Es decir, las autopistas pues nos van llevando por un camino, en este caso el camino de la palabra Satisfyer al objeto Satisfyer, pues sería como una autopista, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que cuando en esa metafórica autopista nos encontramos un obstáculo, por ejemplo unas alpargatas, ¿vale? Hay, como dirían en otros modelos, una disonancia, una incongruencia entre lo que tú me has pedido y lo que yo te he traído, ¿verdad? Eso a las personas no nos gusta. No nos gusta porque nos genera incomodidad, ¿verdad? Y además no es funcional. Imaginarse un mundo en el que no hubiera coherencia entre las palabras, en el lenguaje, en esas relaciones, en esa autopista y fuera todo caótico, pues sería muy difícil vivir, ¿no? Los millones de estímulos que tenemos, pues sería muy difícil pues comunicarnos, influirnos, organizarnos, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando aprendemos el lenguaje, pues que haya coherencia. ¿Qué ocurre? Que esa propiedad del lenguaje, que es la coherencia, que hay diferentes tipos de coherencia, ahora lo veremos, puede llegar a ser dominante, ¿vale? Y para ilustrar también lo de la dominancia del lenguaje, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, ¿quién no ha visto alguna vez este tipo de memes? No sé si llaman los memes, es la categoría de memes, pero bueno, este tipo de juego, ¿vale? ¿Cuál es tu nombre, por ejemplo, de superhéroe? Primera letra de tu nombre, primera letra de tu apellido, ¿vale? Cintia, por ejemplo, la C de Cintia, ¿verdad? Tú serías capitana y tu apellido. Barranco Carmesí, no es gracioso. Barranco Carmesí, pero es poético. En mi vida tiene sentido, ¿vale? Barranco Carmesí, como ¡buah! Algo así, o sevillista, yo soy sevillista, Carmesí, Barranco del Sevilla. ¿Alguien más quiere hacer juego de su nombre, decirlo en voz alta? ¿Cuál sería su nombre de superhéroe? Yo soy Mejillón Biónico. Me encanta. Totalmente. ¿Cuál? Conejo flácido. Conejo flácido. Mejillón Flácido. ¿También soy mejillones flácidos? Podéis formar un equipo. Una pareja de mejillones. ¿Quién más, por favor? ¿Víctor? Aguijón amoroso. Aguijón amoroso, por Dios. Qué mejor superhéroe. Tú has venido aquí hoy a salvarnos, ¿no? ¿Quién más se atreve? Yo soy prepucio negro. Joder. Igual que yo, tío. Somos el equipo de los prepucios negros y en mi caso, fíjate, es coherente a tope. ¿Tú también eres prepucio negro? Ahí ya, bueno, ahí de todo. No vamos a entrar ahí en debates, ¿no? Pero fijarse que la mayoría de estas cosas, al final le podemos dar un poco un sentido en esa red de relaciones de tela de araña que decía Luis, ¿no? En esas autopistas, ¿no? Claro, el problema es cuando eso no nos damos cuenta y lo hacemos con todo. Y al final, pues, esa propiedad del lenguaje, pues, domina la forma en la que nos relacionamos con el mundo, cómo nos comportamos, ¿vale? No nos abstraemos de esa propiedad, muchas veces porque lo hacemos de manera, pues eso, automática, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a la otra parte, es importante que en esa coherencia de la que estamos hablando, yo esto que os estoy contando básicamente está basado en la RFT, ¿no? La teoría de los marcos relacionales, en cómo ven ellos esto del tema de la coherencia, cómo se ve desde esa teoría. Y bueno, ahí desde ese punto de vista pues tenemos varios tipos de coherencia. Por ejemplo, está la coherencia social, que lo que tú haces sea coherente con lo que se espera socialmente, ¿verdad? O imaginarse una persona que se considere tímida, ¿vale? Y fuera a un evento o a una fiesta,
pues es probable que esa persona tuviera una disonancia en un obstáculo en ese camino y dice, hostia, pero ¿cómo voy a hablar yo con la gente? Que a lo mejor es lo que quiero hacer si yo soy tímida, ¿vale? Entonces ahí podríamos ver una posible, que esa persona viera como una incoherencia, ¿vale? También muchas veces pues, está la coherencia esencial también, que es bueno, la relación entre lo que soy bueno, ahí me estoy metiendo en un fregado porque además no quiero hacer spoiler con lo que viene luego. Entonces ahí es lo que va a pasar, ¿no? Yo me voy a centrar más en la coherencia funcional, ¿vale? Que esa sí me la estudio mejor. ¿Cómo definiríais amarte a ti mismo o a ti misma? Alguien puede decir, no tiene que ser una definición exacta ni de la RAE, pero ¿cómo explicaría a otra persona qué es amarse a sí mismo o a sí misma? Las personas que intervengan, Luis lo invita a una cerveza luego. O lo que lo refuerce a ellos. ¿Vale? Puede ser un refresco también. Masturbarse, ¿no? Podría ser. Vale, esto estaría bien, pero tú no te puedes invitar a ti mismo, no hagas trampas. Vale, que te quieres ahorrar, la has hecho para ahorrarse dinero. Dime, Víctor. Ser indulgente. Vale, ser indulgente. Vale, y eso, por ejemplo, ¿te atreves a hacer lo más funcional la descripción? ¿Cómo sería ser o operativizar ser indulgente? Entender que lo que haces lo haces por un motivo que depende de tu vida pasada. Y por lo tanto, aunque tú juzgues eso que has hecho como algo malo, tienes que entender que esa persona que ha hecho eso, que eres tú mismo, lo ha hecho por coherencia con su vida. Con su historia de aprendizaje y las cosas que se han... Muy bien, muy bien. En esa definición que ha hecho Víctor, que yo creo que eso son 2 cervezas, más o menos, ¿no? Valen por 2. Es muy importante porque al final lo que está diciendo Víctor no es la forma en la que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y es una elección, algo que hacemos, ¿verdad? Esa forma que decía Víctor de tener conciencia de lo que tú haces está relacionado pues con lo que aprendiste, con lo que hiciste y quizás no ser tan duro contigo mismo, tan duro. Es una acción en el fondo, ¿vale? Es una conducta también, ¿vale? Es algo que deliberadamente podemos elegir hacer o no hacer, ¿vale? Esa sería una posible definición de amarte a ti mismo o amarte a ti. ¿Por qué crees que tiene tan mala prensa o yo veo muchas veces socialmente que está muy castigado quererse a uno mismo o quererse a una misma? ¿Alguna hipótesis? ¿Sí? Porque se relaciona con el ego. Muy bien, muy bien, muy bien. Tú la cobras, pero no fue por ego. Ya, Una vez, bueno, está bien, ¿eh? Está bien. Te puedes pasar más veces todavía. Lo mismo, por el ego, ¿verdad? Eso es una de las... Dime, Nuria. que también está como muy relacionado con los cambios de belleza, en el sentido de que cuando vemos que una persona no los cumple, se ama a sí mismo como que se castiga más también que una persona que sí que los está cumpliendo. Por ejemplo, ahí estaría muy relacionado, bueno, tanto lo ego como lo que decía Nuria, con un poco con la coherencia social. Cuando no somos coherentes socialmente, porque siendo coherentes socialmente nos refuerzan mucho, porque somos previsibles también para los demás y eso a los demás les genera comodidad. Cuando no lo somos, les genera incomodidad, nos castigan, ¿verdad? Y como decía Santiago el otro día que estuvimos hablando, pues castigo es el silencio o a lo mejor no seguirte el rollo en una conversación. Eso ya en sí puede ser algo aversivo para esa persona, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Luis, voy a aprovechar que está aquí. ¿Cómo definirías amarte a ti, aparte de la masturbación que ya lo has dicho, cómo definirías amarte a ti mismo? Que eso, claro, depende, ¿no? ¿En qué área, no? ¿En qué aspecto? Bueno, pues quizás estar dispuesto a que me caiga lo que me tenga que caer, siempre y cuando lo que decida pues me aporte las cosas que yo quiera. Y en ese sentido pues puedo decidir quedarme aquí en Sevilla, aunque nunca vaya a vivir en el extranjero, porque no hacer eso me permite pues estar con mi familia, mis amigos, etcétera, etcétera. O puedo no hacerlo, por ejemplo, decido no tomar decisiones que me ponen
beneficiar a mí, porque si por ejemplo voy a esa boda horrible que a la que no quiero ir, eso hace que mi pareja esté mejor conmigo y por lo tanto yo estoy mejor conmigo mismo. Es decir, no solo definiría las cosas que hago directamente conmigo mismo, sino las decisiones que tomo que al final me pueden repercutir en un bien. Muy bien. Son acciones que Luis tomaría en un sentido o en otro, que tienen un coste de respuesta, ¿verdad? Y que tú eliges o no eliges hacer, ¿vale? Genial. Cada uno, como tú has dicho, el famoso, ¿no? Nuestra frase esa también te invita a Víctor ahora. El famoso depende, ¿no? Pues claro, pues lógicamente depende, ¿no? Pero es una posible explicación, ¿verdad? Bueno, ahora es la parte un poco más compleja. Voy a intentar, bueno, por lo menos complejo para mí, a lo mejor la gente lo entiende más fácil que yo. Cuando tratarte bien a ti mismo, a ti misma y la búsqueda de coherencia, esa tendencia que hablamos antes, colisionan y chocan, ¿verdad? Ahí muchas veces las personas nos encontramos con problemas. La mayoría de aquí, bueno, que pueda tener experiencia en clínica, en consulta, lo verá, ¿no? A menudo con las personas, y también cada uno, aunque no lo tenga o no sea psicólogo, en su propia vida. Cuando sientes ahí una incongruencia, ¿no? Algo que no está funcionando, por ejemplo, en tu relación de pareja o contigo mismo, ¿vale? Aunque yo lo voy a relacionar el amor en principio en uno mismo, en una posible relación de pareja, pero realmente es válido en cualquier contexto. ¿Por qué suelen chocar? O una de las posibles colisiones que yo suelo ver. Cuando nosotros hemos definido antes, por ejemplo, que los compañeros y las compañeras han hablado de tomar elecciones, por ejemplo, ser más indulgente contigo mismo, tomar una dirección u otra con un coste de respuesta y asumir ese coste de respuesta, ¿vale? Cuando hacemos eso, realmente en el tiempo, en todo ese proceso, la coherencia sigue estando presente. Y si nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, estamos siguiendo reglas, por ejemplo, como las que comentaba antes Luis, que están más enfocadas en ser coherentes, nos rigidiza muchísimo, ¿verdad? Y nos permite, pues, o nos desconecta muchísimo de la experiencia, de ser sensible de la experiencia. Entonces, en ese proceso de ser indulgente o de tomar esa dirección que decía Luis, ahí vamos a sentir mucha incomodidad, ¿vale? Muchísima incomodidad, porque primero no estamos entrenados, no hemos aprendido a ser indulgentes con nosotros mismos. Entonces, primero no tenemos la habilidad desarrollada ni el hábito. Después, socialmente, como hablábamos antes, también puede estar castigado. Que yo empiece, por ejemplo, algo que hemos hablado antes las compañeras y que es muy típico, ¿no? A poner límites en una relación para, por ejemplo, amarme más a mí mismo o a mí misma, o tratarme mejor a mí también. Pues al principio puede ser muy aversivo para esa persona. Por lo que comentaba, no tienes experiencia y además la otra persona que no está acostumbrada a lo mejor a que le pongan los límites, pues su respuesta puede ser bastante desagradable. Eso se ve también mucho con los niños, ¿no? Los que yo tengo 2 niños, pero también, aunque no tengáis niños, seguro que lo habéis visto, cuando se le empieza a poner los límites a los niños, la reacción de los niños al principio es más explosiva, más fuerte, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, no les gusta y no están acostumbrados. Vale. Un ejemplo de esto. Vale. Ejemplo. Dice, antes siempre prefería estar conmigo, ¿vale? Esta parte no me la he preparado también de la presentación, así que voy a ir improvisando un poco, ¿vale? Pero sé indulgente conmigo, como diría Víctor. Imaginarse, ¿no? Que tú empiezas una relación con alguien y al principio, bueno, pues tú tienes el deseo, las ganas de pasar mucho tiempo con ella, con él, ¿no? Típico. Y dejas de ver a tus amigos, de salir tanto, veo a tus amigos, estás perdido, no sé qué, no se te ve el pelo, ¿verdad? Si a mí no me lo verían tampoco. Y dicen, bueno, pues llega un punto en el que va pasando por una de esas fases que decían las compañeras, y a lo mejor esa persona sigue queriendo estar con la otra persona, le compensa seguir en ese camino con esa persona, pero empieza a sentir algunas sensaciones, tiene algunas inquietudes que no están cubiertas, ¿vale? Y empieza a sentir una insatisfacción. A lo mejor no con la relación directamente, no con la persona, ¿vale? Pero como tenemos esa búsqueda constante de coherencia, el seguimiento de reglas que nos acerquen a esa coherencia, por ejemplo, no pongo límites en mi relación porque puede implicar que la otra persona diga, bueno, pero si es que tú antes siempre querías estar conmigo, ahora ¿por qué te quieres ir con tus amigas a salir? ¿O por qué quieres apuntarte a esa actividad? O a lo mejor quieres estar solo un tiempo, una tarde,
sin hacer nada. Y no es incompatible, no hay una incongruencia realmente en querer estar con la pareja. ¿Vale? Habrá casos en los que sí, como ha dicho antes Luis, depende, pero a lo mejor en muchos casos en los que no, que es una fase, va cambiando, oye, a lo mejor necesitas otra cosa. Pero la persona, en esa búsqueda de coherencia constante, sobre todo la social o la esencial, yo soy cariñoso o yo soy tal, o si yo dejo de hacer esto, es que esto significa que ya no estoy enamorado, ¿no? Que es una visión, como hablaban antes las compañeras, muy romantizada del amor. Pues da lugar a que no haga cosas. Como todas las definiciones que han dicho los compañeros, al final eran hacer cosas. Si no las haces o haces otras que van en otra dirección, ¿vale? Pues es probable que tu insatisfacción aumente, ¿no? Y en el objetivo este que yo estoy comentando, de quererte a uno mismo o quererse a uno misma, te alejes de eso, ¿vale? Claro, y dices, bueno, pues le voy a decir a mi pareja que hoy necesito salir con mis amigas o apuntarme a un taller, una actividad que implique que o un sábado al mes me voy a ir, o los fines, o por las tardes voy a estar 2 tardes de UPA. Claro, no todas las parejas responden igual a ese tipo de situaciones, porque además no le tiene tampoco por qué gustar. Eso es otra búsqueda de coherencia absurda. Para la persona pues no le tiene por qué gustar, en todo caso lo podrá respetar, pero no le tiene por qué gustar pasar menos tiempo contigo necesariamente, ¿vale? Pero si tú empiezas a condicionar tu comportamiento por ese tipo de búsqueda, es donde muchas veces empieza a haber más problemas todavía en las relaciones, porque las relaciones de pareja son muy, muy, muy complejas. Todo el que haya tenido pareja alguna vez sabe lo difícil que es mantener una relación sana, una relación más o menos que te compense, ¿vale? Y sobre todo eso cuando llevas ya muchos años, ¿no? Que muchas veces lo que suele pasar con este tipo, cuando van pasando la fase y demás, ¿no? Vale. Entonces, en este punto, más o menos, vamos llegando a que muchas de las reglas que seguimos, ¿vale?, no van buscando la coherencia funcional, es decir, no van buscando, esto lo digo yo a mi forma, ¿vale?, perdonadme, no van buscando que tú te acerques a la persona que quieres ser o que tengas la relación de pareja que quieres ser. Van buscando encajar. Pero muchas veces encajar en esos marcos, en esas redes que vamos aprendiendo, hay vías alternativas, pero que no exploramos. Por ejemplo, la pregunta decía antes el compañero de por qué una pareja no deja a una pareja cuando las cosas no funcionan, por lo mejor el coste de respuesta o refuerzo negativo, la habitación experiencial de otro modelo es muy grande. Al final, pues entonces me quedo en esta autopista, que es la que conozco. Aunque tenga que dar 500 vueltas o haya atasco a 2x3 o bache, pero es la que conozco, ¿vale? Y ir por la otra me genera al principio pues mayor coste de respuesta o lo que sea, ¿no? Claro, pero ese al final es un seguimiento de reglas y eso nos aleja de esa posible coherencia funcional. Entonces, en los objetivos este hipotético que yo estoy formulando de querernos más a uno mismo, tratarnos mejor a nosotros mismos, es incompatible cuando seguimos esa regla, o puede llegar a ser compatible, ¿no?, con el seguimiento de esa regla. Esto se ve muy bien, por ejemplo, a las personas que tengan experiencia con la terapia de aceptación y compromiso, bueno, y también desde otros modelos se trabaja, la importancia que se le da también a la autocompasión. No solo la del consultante o la consultante, sino a la del propio terapeuta. O también, ¿no?, el ser también indulgente, como decía el compañero Víctor, con nosotros mismos de cara, por ejemplo, a nuestro propio trabajo. Eso es muy importante también, porque nosotros muchas veces, nosotros generalizo, pero los que trabajen en psicología con consultantes y demás, somos muy duros y muy duras con nosotros mismos porque no lo estoy haciendo bien, o esto no está avanzando, o lo que sea. Y al final entras ahí en un bucle muy complicado, ¿vale? Por ejemplo, quererte a ti mismo no solamente puede ser poner límite, también puede ser no fustigarte tanto, no culparte tanto, ¿vale? Gestionar mejor la rumia. Todo el estar buscando, o por ejemplo, imagínate, formarte más todo el tiempo. Pues depende. Como decía, no sé si era antes Luis, pues es que muchas veces va a depender de la función. No es ni bueno ni malo formarse, pero si lo estás haciendo para evitar X, puede que esas decisiones te alejen de quererte a ti mismo y te sobrecarguen todavía más, ¿no? Entonces esas son cosas que nos tenemos que ir preguntando, ¿no?, a nosotros mismos y demás. Bueno, para ir terminando,
Tampoco la idea es, yo evidentemente he hablado de mi experiencia sobre todo, de cómo yo lo veo, basándome en algo, ¿no? Evidentemente, pero no significa que sea la única forma de verlo, ¿verdad? Tampoco me gusta terminar cuando doy charlas, o intento no hacerlo, ¿no? Como diciendo reflexiones que sean muy así como dogmáticas, que cada uno saque las conclusiones que quiera. Y por eso, una de las cosas que invito a que hagáis en relación a querer también a ustedes mismos, a ustedes mismas, ya sea en el contexto de una relación de pareja o en cualquier otro contexto, ¿no? Es que cuando estás haciendo algo, cuando te montas en el coche ese metafórico y y vas por la autopista que has aprendido, ¿no? Que te preguntes también un poco, ¿no? ¿Qué coherencia estás buscando cuando hago esto? ¿Estoy buscando la coherencia esencial de que yo soy tímido y hago tal cosa? ¿Estoy buscando la coherencia social? ¿Estoy buscando la coherencia funcional? ¿Vale? Evidentemente mi recomendación es que nos acerquemos más en la medida de lo posible, aunque nos iremos constantemente hacia las otras también, hacia la coherencia funcional, ¿no? Que al final tú acabes haciendo cosas que te acerquen a la persona que quieres ser, a la relación que quieres tener y que te vaya funcionando a ti. Y para eso es muy importante ser sensible también a lo que te dices a ti mismo, a lo que te dices a ti misma y a las cosas que haces y sobre todo a las consecuencias de esas conductas, ¿vale? Pero si pones el foco solo en esas reglas rígidas que buscan muchas veces el encaje, pues al final lo que acaba pasando es que ahí es donde empiezan a venir los problemas y se aumenta el sufrimiento de las personas, ¿verdad? Bueno, he tenido un poco serio la cosa, no quería tampoco acabar tan serio, me he venido arriba. Ahora sí que quiero que preguntéis lo que sea, o no tiene que ser una pregunta, puede ser una crítica o un comentario, ¿vale? Porque recordad, Luis invita al que pregunte o al que hable, ¿vale? Es vuestro momento. Chan, chan. Chan, chan. Muy bien. Voy sacando la cartera. Creo que temporalmente no está muy bien ubicada. No te preocupes. Porque era en Relación con a qué nos referimos cuando hablamos de amor. O sea, porque muchos autores hablan del amor como condicionamiento clásico, por ejemplo, que es una perspectiva más que ha tomado Miriam, que es, pues bueno, condiciona a una persona con todas las experiencias que va viviendo con ella, entonces el estímulo de esa persona pues ya desencadena, emociona, tal. Y otros autores, que es una perspectiva que ha tomado más Mari, era en relación con el intercambio de reforzadores. 2 micros vas a tener ahora. Joder, a 2 manos. Entonces, pues no sé muy bien desde qué perspectiva lo veis vosotros o si sería necesario ponernos de acuerdo a nivel lenguaje, porque incluso contestando a esa pregunta, también cabría, ya poniéndose muy exquisito, si es propio la expresión de amarnos a nosotros mismos, es decir, si tiene sentido, tiene coherencia amarnos a nosotros mismos. Entonces, pues muy bien, quería preguntarte eso. No, me ha encantado. Ponte todo lo exquisita que quieras. Me ha gustado mucho. Además, es la línea de Luis, ¿no? Ese tipo de preguntas. Bueno, es muy interesante lo que has dicho porque, y aquí ahora ya a lo mejor me pierdo un poco más, pero la idea de qué es amarse o qué es amarse uno mismo, ¿verdad? Realmente al final vamos buscando muchas veces esa coherencia esencial entre las cosas y demás, ¿no? Pero en el fondo, los organismos somos organismos muy complejos y lo que hacemos es ponerle pues el nombre y demás a las cosas que vamos sintiendo y eso. Entonces, intentar que el amor, que es algo que además nos activa tantísimo, sea coherente en un modelo, en un marco, en una idea, en una red de telaraña o como lo queramos ver, es tremendamente difícil. Entonces va a haber muchos momentos en los que haya pues incongruencia, incoherencia, incluso en la propia definición de amor, porque irá evolucionando en función también de tus experiencias, ¿verdad? A mí me gusta mucho ilustrar esto con los guilty pleasures, los placeres culpables, ¿verdad? ¿Los conocéis, los placeres culpables? ¿El concepto de placer culpable? Ahora sí. Ahora sí, bueno, ahora conoces el nombre. No sé si tú habrás derivado tus cosas, que te conozco, pero no sé si se acerca a lo que yo quiero decir, ¿no? Esa idea de que sentirte culpable, entre comillas, por algo que no debería gustarte. Por ejemplo, tío, pues veo Gran Hermano y es que eso no va con nada de lo que mi red, mi marco me dice con la gente, con lo que yo paro, pero es que me gusta. O, por ejemplo, un estilo de música.
¿vale? Y si tú, me escucho este tema, pero no se lo digo a nadie. Esto solo lo escucho yo, que nadie lo sepa, ¿vale? Por ejemplo. Por ejemplo. Claro, fijarse que ahí un poco es la idea esa de, hostia, es que esto no es coherente con la persona que soy yo, entonces luego me tengo que sentir culpable porque aquí hay una incongruencia, hay una babucha como la que le damos a Cintia, ¿vale? Y en el fondo, imaginarse en las relaciones de pareja o en el amor o incluso en el amor hacia uno mismo, con lo complejísimos que somos y demás, que todo encaje en base a una red que hayamos tejido por tu historia de aprendizaje